Hola, mi nombre es Bruce Barnaby, soy docente de la facultad en la rama de Derecho Internacional. Estoy especializado en Derechos Humanos, trabajo desde hace algún tiempo ya derechos de pueblos indígenas, políticas públicas y la relación entre las empresas y los derechos humanos. Un gusto para mí participar de esos espacios con los y las estudiantes. En esta primera pregunta creo que es importante analizar o mencionar algunos casos que pueden ser útiles para comprender esta relación. En 1910, el gobierno británico decide organizar una investigación en Perú por la Peruvian Amazon Corporation, que es una empresa británica con capitales británicos que funcionaba en el Perú específicamente para la explotación del caucho en la Amazonía. Esta empresa tenía, y hay una serie de reportes, específico el libro azul de Roger Casement, que reporta una serie de violaciones a derechos humanos, entre las cuales tenemos esclavitud, en servidumbre, en trabajo forzado, tenemos desplazamiento forzado y matanza sistemática de población indígena en favor de una actividad empresarial. No tenemos que irnos casi un siglo atrás para poder comprender el impacto que tienen las empresas sobre los derechos humanos. Si queremos ver y analizar actualmente cuál es la relación que pueden tener muchos pueblos indígenas con actividades empresariales, vamos a ver una serie de derechos que se pueden estar afectando. No siempre, no en todos los contextos, pero que es algo muy común, sobre todo en aquellos espacios donde la actividad empresarial no ha manejado de manera adecuada las externalidades que ésta tiene. Por un lado, derechos colectivos, derechos como la consulta, la participación, la rendición de cuentas, son claramente afectados en los distintos lugares donde, por ejemplo, grandes empresas no han respetado algunas burocracias, algunas protecciones básicas en el ámbito del Estado y la protección de derechos. La protección medioambiental, ¿no? La vulneración que se ocurre a través de la violación del derecho a la vida o la integridad por causas de contaminación, por ejemplo, de ríos, o de todo lo que es parte de la cadena alimenticia que tienen los pueblos indígenas. La vulneración a la vida y la tranquilidad de los pueblos indígenas a partir de actividades o de situaciones de violencia contra ellas, ¿no? En lo que pueden ser actividades informales, actividades ilegales que atentan directamente contra el territorio de los pueblos indígenas. Y el derecho al territorio, evidentemente, como un elemento clave de protección de pueblos indígenas, es algo que se ha venido repetidamente vulnerando, repetidamente afectando, repetidamente reclamando por parte de las organizaciones indígenas en relación a las actividades empresariales. Todos estos derechos afectados, todas estas situaciones que pueden darse además en relación con otro tipo de situaciones o aspectos, requieren un abordaje particular, ya no solamente desde el Estado, sino también desde el resto de actores que participan en este proceso en particular. Tenemos que dejar claro siempre que el Estado es el principal responsable de la protección, del respeto y garantía de los derechos humanos según el marco de derecho internacional de los derechos humanos, pero eso no hace que exista, por un lado, una responsabilidad jurídica en relación al nivel de impacto que deben tener las empresas en los derechos humanos, pero además que exista una necesidad de poder abordar ese tema desde una mirada integral, tanto a nivel de las empresas como a nivel de los otros sectores y otros actores que trabajan en él. ¿Cuáles son algunas de las medidas necesarias que se requieren para que las empresas puedan abordar el impacto que generan sobre derechos humanos, en particular sobre aquellos grupos en situación de vulnerabilidad que se dan por ciertos contextos particulares, como puede ser el caso de los pueblos indígenas en el Perú? El primero, que se trabaja desde hace ya algunos años a partir de lo que es el Pacto Global y los principios básicos que se incorporaron ahí para la relación de empresas con derechos humanos, está en el necesario respeto de las empresas en relación a los derechos humanos. ¿Qué implica esto? Que el contenido de derechos humanos básico que se tiene que dar en relación a las empresas no es aquel que está solamente determinado por los distintos países donde esas empresas residen. Por ejemplo, el caso Rana Plaza del 2013, en el cual una estructura donde habían pequeñas fábricas manufactureras que le daban servicios a grandes empresas transnacionales, se derrumba con la muerte de miles de personas que estaban en condiciones deplorables en el ámbito laboral, sobre todo niños y mujeres que tenían poco acceso al ámbito laboral. ¿Cuál es la responsabilidad ahí de
por un lado Bangladesh, el estado donde esta fábrica, esta estructura se desploma, y cuál es la responsabilidad de empresas como el Corte Inglés, H&M o algunas otras transnacionales que están resididas en países denominados norte global, ¿no? De Europa, de Estados Unidos. Primero es el respeto bajo las normas internacionalmente reconocidas. ¿Qué implica esto? Que se deben quitar los incentivos para que los estados desregulen la protección de derechos humanos en favor de ciertos grupos. Si nosotros evitamos y quitamos ese incentivo, en el cual Bangladesh, Pakistán, Perú, Chile, en Ecuador tienen que reducir derechos para poder recibir mayor cantidad de inversión, entonces de esa manera vamos a poder proteger mejor derechos a lo largo de los distintos estados que se puedan dar a nivel global. Entonces, por un lado, ponerle estándares internacionales a las empresas es algo que es uno de los principales abordajes que se han dado desde el inicio. Lo segundo es reconocer cuando una empresa tiene un impacto diferenciado en servicios sociales o en grupos socialmente vulnerables. ¿Cuál es el rol de las empresas en esos contextos en particular? ¿Y cuál es el rol reforzado del Estado en relación a la supervisión y seguimiento que tiene que dar en esos casos en particular? Un tercer gran elemento, que es además el que partiría de este primer ejemplo que puse en relación al gobierno británico, está en las cadenas de valor. Porque una empresa que actúa en el Perú, ¿no?, y que compra en recursos de población indígena o de la explotación de población indígena en Perú va a ser relevante si es que finalmente su giro comercial está en Gran Bretaña. Y es aquí donde tenemos que reconocer que las empresas tienen una responsabilidad no solamente sobre la actividad concreta que realizan, sino sobre toda la cadena de valor en la cual ellos inciden. Cadena de valor que puede estar en los recursos que se obtienen, cadena de valor que puede estar en los servicios que necesitan para dar esos recursos, cadena de valor que puede estar en cualquiera de las acciones que le dan valor al bien final, que es finalmente el que se consume. Y en este caso entonces aterrizamos en la debida diligencia en derechos humanos. Lo primero que hay que identificar es qué es la debida diligencia, ¿no? La debida diligencia ha sido reconocida, construida a partir de una aproximación que se dio en Naciones Unidas, que son los principios rectores, que son los principios que se aprueban a nivel de Asamblea General, luego de haberle dado un encargo a un relator, el profesor Ruggie, sobre cómo incorporar en el marco de derechos humanos estas necesidades y retos que se daban en la relación de derechos humanos y empresas. Los principios rectores nacen de tres pilares. El pilar el pilar garantizar por parte del Estado, es decir, darle contenido en derechos humanos a aquellas obligaciones que el Estado ya tiene, específicamente en relación a actividades empresariales. El pilar respetar, en el cual las empresas pasan a ser también un actor fundamental jurídicamente responsable en relación al impacto que pueden tener sobre derechos humanos. Y el pilar remediar, aquí ligado directamente a cómo esto repercute o cómo esto responde frente a las víctimas, ¿no? El caso Repsol en Perú. Más allá de las multas ambientales, más allá de las multas administrativas, ¿cuál es la estrategia que se ha tenido para responder a los daños que se han generado sobre aquellas personas que están directamente afectadas por una situación de protección medioambiental y en este caso impacto sobre derechos humanos? Esos tres pilares entonces, sobre todo el segundo, que habla del respeto de las empresas, nos plantea la necesidad de incorporar un mecanismo de debida diligencia empresarial. Mecanismo que ha sido ya reconocido en distintos países, que ha sido legalizado en distintos países, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha aprobado ya una ley de debida diligencia, Francia ha aprobado ya una ley de debida diligencia, la Unión Europea está a punto de aprobar una directiva, una normativa sobre debida diligencia, Países Bajos sobre un sector particular también ha aprobado ya una ley de debida diligencia, y así vamos a encontrar que ya hay distintos estados, hay un tratado internacional en discusión actualmente para poder incorporar la lógica de empresas y derechos humanos y la debida diligencia dentro de ello. Hay toda una lógica, hay toda una construcción que se está dando ya para poder darle a la debida diligencia un rol vinculante, que ya existe en algunos lugares y que está comenzando a multiplicarse en otros, que está directamente relacionado también con los incentivos económicos a partir de la OCDE y lo que se le llama la conducta empresarial responsable, que es muy parecido a este concepto de la debida diligencia. Básicamente la debida diligencia tiene un gran objetivo, que es generar un proceso que permita conocer, remediar y responder de manera adecuada a cualquier vulneración a derechos humanos o cualquier impacto negativo que se pueda generar en una actividad en concreto. ¿Cómo se hace eso? A partir de la evaluación,
a partir del seguimiento, la incorporación de cuáles son las medidas que se han tomado y a partir de la comunicación constante con los actores. Esto está además imbuido, está relacionado directamente a los derechos básicos que se dan no solamente a nivel de los mecanismos de participación, sino también a aquellos derechos básicos que se dan, por ejemplo, los defensores de derechos humanos, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación en los procesos de toma de decisión. En buena cuenta, lo que hace la debida diligencia es tratar de generar formas de poder fortalecer la comunicación entre aquellas personas que pueden ver afectadas sus derechos por la actividad empresarial y aquellas acciones que la empresa puede tomar de manera oportuna para evitar que esos impactos generen una vulneración mayor. Cómo se pueda esto aterrizar en cada uno de los sectores y cómo esto deba vincularse en cada una de las cadenas de valor es algo que está aún en proceso de construcción. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el caso de la ley francesa? Como dos grandes obligaciones. La primera, que las empresas tengan que reportar de manera anual cuáles son los mecanismos de debida diligencia que están implementando a lo largo de toda su cadena de valor. Qué tipos de contratos, qué tipos de mecanismos de supervisión, qué tipo de seguimiento se está dando en cada uno de estos ambientes. Un primer elemento que es la obligación del reporte. Y un segundo elemento que es la responsabilidad de las empresas si no cumplen con esa debida diligencia. El caso Casino, que es un grupo de indígenas brasileros y colombianos que están demandando a una empresa de supermercado francesa actualmente en Francia por el incumplimiento de su cadena de valor al momento de comprar carne que viene de zonas deforestadas como vulneración de derechos colectivos. Ese tipo de regulaciones que se están dando en algunos estados permite mejorar, ¿no? Permite agendar la responsabilidad penal de las empresas, ya no solamente de los accionistas, y las consecuencias que debe tener, sobre todo frente a las reparaciones y las remediaciones que se tienen que dar a las personas afectadas. Muchas gracias.